Vamos un rato a ver si se conecta más. Bueno, yo soy el doctor de Marini, cardiólogo del Hospital Almenara, y conmigo van a llevar la teoría de hoy día, que es de síndromes isquémicos agudos, cardiopatías isquémicas agudas. Eh, en los últimos años, los síndromes coronarios agudos son la causa más común de mortalidad a nivel mundial, a nivel de todas las enfermedades cardiovasculares. Y estas están representando actualmente cerca de más isquémico agudo. Entonces, me escucha, ¿no? ¿Se ve? Sí se ve, doctor. Ya sí, ok, mi conexión está mala. Entonces, las cardiopatías isquémicas agudas o síndromes isquémicos agudas son aquellas entidades que se dan usualmente por la erosión o la ruptura de una placa de ateroma, la cual para erosionar o romperse previamente se encuentra inflamada y está complicada. Esta ruptura o erosión lo que va a producir es un trombo intracoronario, el que va a generar una obstrucción ya sea parcial o total de la luz del flujo sanguíneo. Y por ende va a disminuir el aporte de oxígeno al miocardio, lo cual se conoce como isquemia, es decir, el desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno al miocardio. Eh, los factores de riesgo coronarios, importantes porque son los que van a dar van a predisponer a una mayor probabilidad de que los pacientes sufran de una enfermedad cardiovascular, ¿no? Y esta enfermedad, estos factores de riesgo van a ser los que van a alterar el endotelio, para que se produzcan estas placas de ateroma complique. Entonces, los factores de riesgo coronario, ustedes los conocen claramente: lipidemia, hipertensión, tabaquismo, diabetes. Este, en el Perú, hizo un estudio y se evaluó que el mayor porcentaje de pacientes coronarios, los pacientes que han tenido síndrome coronario agudo, el mayor porcentaje han sido hipertensos, ¿no? Un gran porcentaje, casi el 60% de los infartos en Perú eran hipertensos. Son hipertensos. Entonces, la injuria de miocardio, el daño a nivel del miocardio, se define como la evidencia de la elevación o la disminución de los valores de troponina por encima del percentil 99 del límite superior de referencia. La injuria o daño miocárdico va a ser considerado agudo si es que hay una elevación o disminución dinámica de los valores de troponina. Y el infarto agudo de miocardio va a tener eh, estos, estos tipos de presentaciones, ¿ya? El tipo 1, el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. Y el tipo 1 es el que se refiere a la ruptura o erosión, que se refiere a la ruptura o erosión de la placa de la aterosclerosis, y la formación del trombo oclusivo o suboclusivo, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora, lo que nos interesa más, ¿no? La ruptura de la placa inestable y la formación de un trombo a nivel de la arteria coronaria. Es el tipo 1. El tipo 2 va a ser el balance
¿ya? Entre la oferta y la demanda de oxígeno al miocardio, pero no va a estar relacionado a una aterotrombosis, ¿ya? En este caso, eh, el desequilibrio entre el suministro y la demanda miocárdica de oxígeno se va a ir por disfunción endotelial coronaria, por espasmo coronario, por embolismo coronario o por taquiarritmias, bradiarritmias, hipovolemia, sepsis, ¿no? Pero no va a ser hacer una elevación de enzimas, pero no causada por una trombosis, una placa aterotrombótica. El tipo 3 está relacionado con eh, la muerte sin posibilidad de contar con biomarcadores. La muerte en el contexto de síntomas y alteración electrocardiográfica compatible con un proceso isquémico miocárdico, pero sin marcadores, ya sea que no se tomaron o no se solicitaron, ¿no? Este, pero tenemos un EKG que es muy sugestivo de este tipo de infarto agudo de miocardio. El tipo 4 está asociado a angioplastías intraluminal coronarias, se refiere a esos pacientes que han llegado a un cateterismo cardíaco y posteriormente han tenido una elevación enzimática, ¿no? Se divide en A, B, C, que es A se refiere a elevación enzimática luego de una angioplastía coronaria. La B se refiere a una trombosis post colocación de stent y la C se refiere a una elevación enzimática por restenosis intra-stent. Y la topo 5 está relacionada a la cirugía de revascularización coronaria, es decir, esos pacientes que han ido a una cirugía y posteriormente elevan enzimas cardíacas. Estas se elevan 20% más del inicio de, de la cirugía y se relacionan con IMA tipo 5. ¿Ah? Esa es la que vamos a ahora tomar a cabo es la de tipo 1, que es la causa por la ruptura de una placa inestable y trombosis intracoronaria. Entonces, ¿cuáles son los criterios para definir un infarto tipo 1? Es la detección de aumento o caída de los valores de troponina, al menos un valor por encima del percentil 99 del límite superior de referencia, más uno de los siguientes hallazgos. Troponinas elevadas más síntomas agudos de isquemia miocárdica, es decir, los síntomas que trae el paciente, es decir, el dolor, si es típico, ¿no? Nuevos cambios a nivel del electrocardiograma, los que vamos a ver más adelante, que puede ser el supradesnivel ST, el infradesnivel ST, presencia de Q patológicas a nivel electro, o ya sea estudios por imágenes que nos demuestre pérdida de nuevo miocardio viable o nuevas alteraciones de la motilidad regional de la pared siguiendo un patrón compatible con miocardiopatía isquémica, ¿no? Se refiere a estudios que se puedan hacer, por ejemplo, un ecocardiograma, una perfusión, una angiotomografía. Y la otra es que identificamos el trombo coronario por una coronariografía, incluyendo el estudio de imagen intracoronaria o una autopsia. Lo principal, lo que tenemos cuando estamos en emergencia, en la guardia, y nos llega un paciente con síntomas agudos de miocardio, de isquemia miocárdica, tendríamos que tener el cambio electrocardiográfico y las enzimas cardíacas, ¿no? Los otros estudios mayormente no los tenemos en la mano en la emergencia. Entonces lo que tenemos en la mano es el electro y las enzimas cardíacas. Y lo que nos dice el paciente, que es la clínica, ¿no? Lo que él nos trae, la definición de cómo es ese dolor torácico, que lo vamos a ver más adelante también. Ahora vamos a ver un poquito de fisiopatología y lo que van a hacer estos factores de riesgo coronario que hablamos, tabaquismo, la hipertensión, van a producir un daño físico, un daño metabólico, causando una disfunción a nivel del endotelio. Esta disfunción que genera a nivel del endotelio del vaso sanguíneo va a generar que este endotelio se genere un estado protrombótico que se predisponga a formar esas placas por causa de estos factores de riesgo cardiovasculares que han generado una disfunción a nivel endotelial. Entonces, la disfunción endotelial es un estado protrombótico causado por factores de riesgo cardiovasculares que van a generar la placa aterosclerótica.
La disfunción del endotelio va a generar infiltración y adhesión de células inflamatorias dados por monocitos y lipoproteínas de baja densidad, que van a atravesar el endotelio para localizarse a nivel de la íntima, donde son captados por los macrófagos. Eh, y estos van a hacer que el músculo liso prolifere y migre hacia la íntima. Estos macrófagos que han captado las lipoproteínas de baja densidad van a pasar a un estado de apoptosis, y en este estado de apoptosis van a comenzar a liberar su interior formando el core. Y este core va a protruir hacia la luz del vaso, el cual al final puede fraccionarse o romperse y generar la adhesión y agregación de plaquetas, formando el trombo mural. También actúa la fibrina, que estabiliza más el trombo, y esto va a producir, pues, como le digo, la obstrucción ya sea parcial o total del vaso. Más o menos la formación de la placa, acumulación de lípidos, la activación de las células del endotelio, la migración de las células inflamatorias, la activación de las células inflamatorias, el reclutamiento de esas células a nivel del músculo liso, la proliferación y la síntesis de la matriz, la formación de la capa fibrosa que va a protruir hacia la luz, la ruptura, ulceración, erosión y sección de la placa, y luego viene la agregación plaquetaria, y eso va a hacer que se forme el trombo que va a ocluir ya sea parcial o totalmente la luz del vaso. Esto más o menos es lo que se ve. Acá ven un vaso sanguíneo, comienza a formarse la placa de ateroma, con ahí esa flecha, la placa, ateroma, comienza a protruir, se forma el core que protruye y luego se va a fragmentar. Se fragmenta, y a la hora de fragmentarse o romperse la placa, se va a formar el trombo, el coágulo, que va a obstruir la luz del vaso, y esto va a generar ya sea una necrosis o el infarto a nivel de una cara a la que corresponde ese vaso. Entonces, como hemos dicho, la placa ateroma, una vez que va produciendo la luz del vaso, ya puede generar dolor, ¿no? Puede producir angina estable, ¿no? O eh, síntomas crónicos que posteriormente ya nos pueden avisar que tiene una placa, ¿no? Y cualquier rato puede fragmentarse, romperse y producir el infarto a la hora de destruir la luz del vaso. El síndrome coronario agudo incluye tres afecciones químicas bien relacionadas, ¿no? Que es la angina inestable, el IMA-ST elevado y el IMA-ST no elevado. El diagnóstico inicial y la clasificación deben basarse en la historia clínica, es decir, la sintomatología del paciente, más la interpretación del electrocardiograma y la evaluación de las troponinas cardíacas. La angina inestable se define como una isquemia miocárdica transitoria que conduce a una disminución del flujo en ausencia de micronecrosis. No hay necrosis significativa, y lo que no vamos a encontrar es troponinas elevadas. No se va a elevar las troponinas a nivel de la angina inestable. En cambio, los pacientes con isquemia prolongada o grave se les diagnostica con infarto y presentan biomarcadores elevados de micronecrosis. Entonces, ante un paciente que llega a la emergencia con dolor torácico y nosotros sospechamos por las características del dolor, que vamos a ver más adelante, que estamos ante un cuadro de una cardiopatía isquémica aguda, solicito electrocardiograma y solicito enzimas cardíacas. Si alteraciones a nivel del electrocardiograma, como vamos a ver más adelante, pueden ser elevación del ST o infranivel del ST, tengo elevación del ST más enzimas positivas, infarto ST elevado. Si tengo infranivel del ST con enzimas elevadas, un electro normal con clínica más enzimas elevadas, yo digo infarto ST no elevado o sin elevación del ST.
Y si trae estos dos últimos con troponinas normales, hablo de angina inestable. Entonces, el dolor torácico o el dolor de pecho es una de las razones más comunes, como le dije anteriormente, por las que las personas buscan atención a nivel médico, en las emergencias. Es usado por los pacientes para describir sensaciones desagradables o incómodas en la parte anterior del tórax. El dolor torácico debe considerarse agudo cuando es de una nueva aparición o implica un cambio en el patrón, la intensidad, duración en comparación con episodios previos que haya presentado el paciente, de unos síntomas anteriores recurrentes, ¿no? Esas placas que ya se van formando ya traen unos síntomas recurrentes crónicos y que después se van alterando o incrementando o diferenciando con el inicio del dolor. El otro básico se debe considerar estable cuando los síntomas son crónicos y se asocian a precipitantes constantes como el esfuerzo o el estrés emocional. Este cuadrito siempre lo traigo porque ya no usamos estos criterios mucho del dolor típico, atípico, pero igual porque trae las características del dolor, ¿no? Mayormente es opresivo, retroesternal, se puede rodear a cuello, a la mandíbula, a brazo izquierdo. Obviamente se presenta el esfuerzo físico, el estrés emocional y se al reposo o con uso de medicación como nitratos. Antes, según los criterios, decíamos dolor torácico típico si cumplía los tres, atípico si cumplía dos y no era tipo anginoso si cumplía si solo cumplía uno. Pero ahora, aquí ya recomienda usar el dolor torácico a la hora que nos refiere el paciente como alta probabilidad o baja probabilidad. Y decimos alta probabilidad cuando cumple esas características que les mencioné hace un rato, ¿no? El dolor precordial mayormente retroesternal, mayormente es opresivo, que se puede asociar al estrés o al ejercicio, se puede radiar al hombro, a la mandíbula, puede estar asociado a disnea. Aquel que está más alejado es aquel dolor, mayormente que lo refieren al lado derecho, que es fugaz, cambiante, o rasgado. Entonces, como que se aleja del dolor típico que está más asociado a- al dolor coronario, ¿no? Entonces, alta probabilidad o baja probabilidad. Y como les decía, cuando llega el paciente con el dolor torácico debe tener las características y la calidad, ¿no? Si es tipo opresivo, quemante, la localización, si es retroesternal, si se irradia a la mandíbula o al brazo izquierdo, factores que precipitan, ¿no? Como el esfuerzo físico, ¿no? O calma con el reposo, la duración del dolor, eh, si tiene más de 20 minutos o no, síntomas asociados como náuseas, vómitos, ¿no? Y también la intensidad, ¿no? La intensidad, a veces le decimos al paciente qué intensidad de 0 a 10, ¿no? 0 es nada, 10 es lo máximo, qué intensidad le pone el paciente. Es bien importante que definan, que desglosen el dolor torácico con todas esas características. Y también existen los equivalentes anginosos, ¿no? No solo es el dolor torácico típico que viene el paciente opresivo retroesternal, sino a veces vienen con síntomas tipo dolor a nivel del epigastrio, a nivel del hombro, ¿no? O asociado a sudoración profusa, frialdad. O también hay otros, como dice acá, el dolor, la falta de aire, que vengan con palpitaciones, disnea, náuseas, vómitos, que hayan tenido síncope, ¿no? Son esos equivalentes anginosos. Y no olvidemos que el 80% pacientes eh, mayormente tienen el típico dolor, ¿no? El 80% mayor tiene el típico dolor. El otro porcentaje, 20% pueden tener esos equivalentes anginosos que le mencioné. Entonces, eso es con respecto al, a la clínica, lo que trae el paciente, el dolor torácico. Ahora vamos a hacer lo que corresponde al electrocardiograma. Cuando un paciente llega a la emergencia con dolor torácico o con un equivalente anginoso,
nosotros tenemos 10 minutos, según las guías, recomiendan 10 minutos para pedir, hacer y diagnosticar el electrocardiograma. Nosotros tenemos 10 minutos para tener un electro en la mano y concluir si estamos ante un supraesnivel ST o infraesnivel ST. Entonces, todo dolor torácico debe tener un electrocardiograma de 12 derivaciones, el cual no debe tener más de 10 minutos de llegada el paciente para nosotros tener esa conclusión de lo que tenemos por el electro. Y los criterios electrocardiográficos para un infarto o un miocardio, lo, lo normal es, como ustedes saben, lo normal es que el ST, ¿no? Esa es la onda P, el QRS y el ST. Lo normal es que el ST, esta línea recta de acá, sea equidistante con el PR, ¿no? Tiene que ser isoeléctrico, es decir, que tenga la misma, a nivel que sea la misma línea, ¿ya? Tiene que ser isoeléctrico el PR con el ST. Eso es lo habitual, lo normal. Si estamos hablando de un ST elevado, es cuando ese ST está muy por encima del PR. Ahí hablamos de un síndrome coronario con elevación del ST. Mientras ese ST se va hacia abajo, ¿no? Es decir, va por debajo de la línea eléctrica del PR, estamos hablando de una depresión del segmento ST. Y también hay el componente de onda T negativa, las ondas T negativas, ¿no? Están en el contexto de ese T no elevado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un ST no elevado, hemos dicho que hay infradesnivel del segmento ST, ondas T negativas, acá hay una obstrucción parcial del vaso. Mientras cuando hablamos de supradesnivel del ST, de ST elevado, por encima de ese PR, hablamos de una obstrucción prácticamente total del vaso, ¿ya? Para decirles que dentro de del ST no elevado está incluido la angina inestable en tratamiento, como vamos a ver más adelante. Entonces, infradesnivel del ST, hablamos como obstrucción parcial del vaso, ¿no? Es una lesión subendocárdica, mientras cuando hablamos de supradesnivel del ST, es una lesión transmural o subepicárdica también, y ahí es la obstrucción prácticamente total del vaso. Miren acá este electrocardiograma, ven el infranivel tan marcado, ¿no? Están las flechas, ¿no? 2, 3 ABF, también vemos el infradesnivel en B3, B4, B5, ¿no? Estamos hablando 2, 3 AF, cara inferior, B3, B4, B5, cara anterolateral, B6 también, ¿no? También hay infradesnivel en B6. Cuando veamos alteraciones electrocardiográficas, tienen que ser en dos o más derivadas, no en una sola. Tienen que ser dos o más derivadas. Si hablamos de D2, tiene que ver D3 o AF, que corresponde a la cara inferior, ¿no? Si hablamos de en B5, tiene que haber en B6 o B4, que sería anterolateral. Tiene que ser dos o más derivadas. Una sola no es, ¿ok? Entonces, esta es la presión del infradesnivel del ST. Y el supradesnivel del ST, que es la elevación, como vemos acá en D1, ABL, ¿no? También vemos supradesnivel mies el PR acá, y ese supradesnivel tan elevado en B4, B5, B6. B3 también, miren. Entonces estamos hablando de un supradesnivel del ST anterolateral, ¿no? Anterior, B4, B3, B5, B6, B1, D1 a BL, lateral, ¿no? Entonces estamos hablando de una lesión subepicárdica anterolateral o supradesnivel del ST de cara anterolateral. También hay otros patrones, como es el patrón de Winter y el patrón de Wellens,
¿ya? Que están considerados dentro del síndrome coronario agudo con CT elevado también. El Wellens es que esos patrones, el tipo A es cuando es un isoeléctrico en B1 a B3, B2, B3, isoeléctrico, como ven acá. Y el tipo B es el que es una T negativa muy profunda, ¿no? De más de 2 cuadraditos o 2 milímetros, muy profunda, de B1 hasta B4, patrón de Wellens, ¿no? Y el de Winter es un patrón donde hay una infranivel del ST, pero ascendente, no recto como el típico ST elevado, ¿no? Como acá, ¿ven? Recto como acá no, sino es un ascendente con una T bien puntiaguda, bien aguda, ¿no? Ya es el patrón de Winter y este patrón lo vamos a ver de B1 hasta B6. Entonces, ya vimos la clínica del paciente, que pueda presentar. Y ahora vamos a ver los biomarcadores cardíacos que complementan la evaluación clínica y electrocardiográfica, ¿no? Las troponinas es una proteína estructural del miocardio, como todos sabemos, y las troponinas son mucho más sensibles y específicas para demostrar lesión a nivel de los cardiomiocitos, más aún si los comparamos con los otros enzimas como la CPKMB o la miofibina. La troponina, que es mucho dolor, y ahora con los análisis de la troponina ultrasensible, nos da mucho más rápido el valor como para ir definiendo el tratamiento. Deben existir variaciones significativas de la concentración de troponina entre determinantes seriados para ser considerados clínicamente significativos. La seriación se refiere a las tomas de muestras al ingreso y a la tercera hora del dolor. Se puede ampliar hasta 6 horas si es que no hay una variación o incremento significativo a la tercera hora y si la sospecha clínica de infarto todavía sigue siendo alta. ¿A qué me refiero? Si el paciente llega a la emergencia con poco tiempo de evolución, ¿no? Llegó con pocas horas de evolución, le haces una troponina y sale normal, pero tú sigues con la duda porque la clínica te es muy típica, muy de alta probabilidad, entonces yo espero unas 2 o 3 horas y vuelvo a solicitar unas troponinas para ver si ya se produce la elevación, ¿no? Entonces puedes guiarla, es decir, tomar seguidamente a la llegada, a la tercera o hasta la sexta hora si sigue todavía en duda. Entonces también existen otras patologías que pueden producir injuria miocárdica, por ende, si es que hay injuria, va a haber lesión a nivel de los cardiomyocitos y esto va a hacer que se eleven las troponinas, ¿no? Podemos encontrar en pacientes que vienen con falla cardíaca aguda, pacientes que tienen síndrome de Takotsubo, disección aórtica, pacientes renales, pacientes con tromboembolismo pulmonar, nos pueden traer elevación de troponinas también, ¿no? Entonces, en los pacientes que ingresan a emergencia, eh, sospechamos de pacientes que vienen por dolor torácico, me refiero, y sospechamos de una cardiopatía isquémica aguda, debemos de realizar una adecuada anamnesis, una evaluación estricta de las funciones vitales, ¿no? Es decir, paciente viene por un torácico y te voy a realizar una evaluación de sus funciones vitales previamente, es decir, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, estado neurológico, lo cual nos va a ayudar a tomar actitudes terapéuticas sin esperar los resultados del electrocardiograma o del laboratorio. Es decir, yo estoy pidiendo el electrograma, que tengo 10 minutos para que me vayan tomando el electro o esperar a la hora que llegan las troponinas, yo ya puedo ir viendo qué funciones vitales tiene el paciente, ¿no? Con qué presión viene, cuánto está saturando, cuánto tiene frecuencia cardíaca, eso es importantísimo. Y existen algunas, vamos a ir tomando algunas medidas iniciales, ¿no? Eh, las medidas terapéuticas iniciales van a depender de las funciones vitales con las que viene el paciente, ¿no? Si viene con disnea, veo qué saturación tiene y si tiene una saturación por debajo de 90, yo voy poniendo oxígeno, puedo ser 4 litros por minuto. Si
hay mucho dolor de pecho, puedo iniciar nitratos, pero ojo, siempre y cuando tenga una presión arterial sistólica más de 90. Si una presión arterial sistólica menos de 90, no se me va a ocurrir poner nitratos porque lo voy a producir más hipotensión. Tengo la otra opción de usar morfina, también si es que el dolor es muy intenso o si es que no cambia, no calma con el nitrato, ¿no? Por eso es importante saber funciones vitales y para ir viendo qué medidas terapéuticas iniciales, ¿no? Si está ahí muy hipotenso, puede ir pasándole líquido al paciente, ¿no? Cloruro, para tratar de ver si ya así puede elevar la presión. Son medidas que nos van a ayudar siempre y cuando sepamos qué funciones vitales. Yo creo que las funciones vitales no solo deben tomarse de inicio a todo paciente que viene en emergencia, ¿no? No solo todo, todo paciente que vaya o la clínica que vaya. Entonces, ahora vamos a ver el tratamiento o lo que vamos a hacer según lo que encontremos en ese electrocardiograma y esas troponinas, ¿no? Yo tengo un síndrome coronario agudo con ST elevado en el electrocardiograma con troponinas elevadas y la clínica del dolor. Con dos de estos tres criterios, yo ya tengo el diagnóstico, como ustedes saben, por lo que hemos dicho al inicio, ¿no? Troponinas elevadas más clínica o troponina elevada más el electro o el dolor para el paciente que viene con dolor otra vez, y me tomo un electro con supraesnivel del ST tan marcado, una clínica de alta probabilidad, yo ya no voy a esperar las troponinas, ya tengo que iniciar mi tratamiento. Entonces, hablamos del ST elevado, cuando tiene elevación del ST eh, en B2 a B3, con más de 2,5 si es menor de 40, más de 2 milímetros si es mayor de 40 años, o si es mujer, más de 1,5 milímetros. Y al resto de derivadas con más de 1 milímetro ya es considerado supradesnivel del ST en el electrocardiograma, ¿no? Entonces, en B2, B3 trae esta diferencia, pero ya es mínimo, ¿no? Que tenga ya más de 2 milímetros ya es significativo, y en todas las otras derivadas con uno ya es un indicativo que estamos ante un ST elevado. Y lo otro que alguna vez se le he dicho que el bloqueo de rama izquierda, que ya llevaba electrocardiograma, lo de bloqueos de rama, el hecho que venga con bloqueo de rama izquierda nuevo, es decir, que antes no lo tenía y ahora ingresa con el dolor torácico más un bloqueo de rama izquierda, yo tengo que considerarlo un síndrome coronario agudo ST elevado. El bloqueo de rama izquierda nuevo, con dolor torácico o troponías elevadas, se debe considerar un ST elevado. Cuando es un bloqueo de rama izquierda no vemos las caras del corazón por ese bloqueo, entonces no vamos a esperar el supradesnivel. Entonces ya el bloqueo de rama nos está indicando que sí es un ST elevado. Obviamente el bloqueo de rama izquierda nos indica que es una obstrucción, ya sea de tronco coronaria o de alguna arteria muy proximal, ¿no? Los pacientes a veces van mal. En cambio, yo no sé si el bloqueo de rama izquierda es nuevo, ya lo tenía, o es nuevo. Hay unos criterios que son los criterios Garbosa, ¿no? Esto entra a su celular y pone criterios Garbosa y le saca el puntaje. Un puntaje mayor de 5, estamos hablando que si es Garbosa positivo, que quiere decir que es un bloqueo de rama izquierda que sí está relacionado en el contexto de un infarto ST elevado. Eh, Uno de los puntajes más llamativos de este criterio es que el ST elevado sea concordante con el QRS eh, este, del mismo complejo. Si el ST es elevado, como acá, ¿no? Si el ST es elevado, ¿no? Con un concordante con QRS, ese da un puntaje bien alto, ¿no? Ya le das menos puntaje según si es concordante este, descendente, o que sea un discordante le da menos puntaje. Pero con 5 yo estoy ya ante la sumatoria de 5 o más, ya es un criterio de elevado. Con respecto al tratamiento, hemos dicho que el ST elevado
Este, hemos dicho que ante un ST elevado estamos hablando de una obstrucción prácticamente total del vaso. No, a diferencia del ST no elevado, que es una obstrucción parcial, mientras que el elevado es una obstrucción prácticamente total. Eso quiere decir que tenemos que actuar lo más rápido posible. Mientras más tiempo demoremos en actuar, en abrir ese vaso, más músculo vamos a perder. El músculo cardíaco, eh, no se regenera, es decir, si mientras tiempo no tiene flujo sanguíneo, no le da oxígeno, se va a necrosar, no se va a regenerar. Ese músculo va a quedar, ese corazón va a quedar con una función baja. Entonces, ante un ST elevado, yo tengo dos opciones para abrir esa arteria. Uno es con fármacos, ¿no? Fármacos fluidolíticos, ¿no? Y la otra opción es vía cateterismo cardíaco o intervencionismo coronario percutáneo por esas iniciales que ven acá de ICP, se refiere a intervencionismo coronario percutáneo, de que yo haga un cateterismo y abrirle la arteria por ese. Entonces, si yo estoy ante a un hospital que tiene sala de hemodinamia, en la sala donde pueden hacer el cateterismo cardíaco, yo tengo 10 minutos para dar el diagnóstico del electro y luego tengo, una vez que hago el diagnóstico de la supranivel de ST, tengo 60 minutos para ya tenerlo en sala con los procedimientos para abrir la arteria obstruida, ¿no? Pero si yo estoy en un centro, trabajando en un centro, no tengo sala de hemodinamia, o sea, pues no, la mayoría tiene, pero creo que María Ciudadana no tiene, por ejemplo, ¿no? Ni el 2 de mayo. Pues no sé. Pero si no estoy en un centro que no tiene sala de hemodinamia, yo tengo el diagnóstico del DCT elevado, lo puedo transferir a ese paciente dentro de las 2 horas siguientes, lo transfiero. Pero si no puedo transferirlo, yo tengo que usar la terapia farmacológica. Es decir, estoy también no sé, en Chaclacayo, en provincia, que no tengo sala hemodinámica y no lo voy a poder transferir porque me va a demorar más de 2 horas, yo tengo que iniciar el tratamiento farmacológico, que es la fibrinolisis, ¿no? Si puedo transferirlo, lo transfiero, ¿no? Si sé que va a llegar en poco tiempo el otro centro y ellos tienen la capacidad en 90 minutos de abrir esa arteria, lo transfiero. Si no, no. Entonces, en el ST elevado hemos dicho que tenemos que abrir la arteria lo más pronto posible. Las 12 primeras horas de inicio del dolor son las que me dicen que ahí es el momento preciso para yo poder abrir la arteria. Entonces, el paciente viene con dolor torácico. Yo le tengo que preguntar, ¿desde qué hora inició el dolor? Entonces, si yo estoy dentro de esas 12 horas de inicio del dolor, yo tengo la opción de abrir esa arteria farmacológicamente, si es que no tengo la sala hemodinámica a la mano, ¿ya? Esas 12 horas. Pasadas esas 12 horas, la terapia farmacológica ya no tiene mucha utilidad, porque ya las células se van necrosando, ¿no? Entonces, mientras que si yo tengo un paciente con dolor torácico, ya sea menos de 12 horas de dolor, pero está en un shock, llega con choque hemodinámico, con estabilidad hemodinámica, tenso, desaturando, taquicárdico, ¿no? Y yo veo que es un ST elevado, yo tengo que abrir esa arteria lo más rápido posible y la indicación es vía cateterismo cardíaco. Ahí la farmacológica no me va a dar solución. La farmacológica demora su acción. Mayormente no llega a abrir la arteria totalmente. Entonces, esos pacientes que sí llegan inestables, ¿no? Hipotensos, desaturando, en estos casos tengo que hacer un cateterismo cardíaco, no, la terapia de reperfusión farmacológica no me va a dar solución, ¿no? Y en pacientes que tienen más de 12 horas, pero menos de 24 horas y vienen por un ST elevado,
todavía puede considerarse la terapia de cateterismo cardíaco, más no después de 12 horas, no de farmacológica. ¿Ya? Y pacientes que tienen más de 24 horas síntomas, ¿ya? Pero sí tienen, todavía persisten con isquemia o tienen arritmias que eh, tienen en riesgo la vida del paciente. Eso se puede considerar la terapia de cateterismo cardíaco. Ya, pero si tiene más de 24 horas y no hay síntomas de isquemia, el paciente estable, ya no tiene, se puede hacer ya otro tipo de valoración para ver si en realidad ameritar o no hacer un cateterismo, que puede ser hacer estudios para valorar si aún hay isquemia y no solo ya se necrosó, sino todavía que hay isquemia, que puede ser un ecoestrés, una perfusión miocárdica, que me digan que todavía hay tejido viable que me pueda ayudar al cateterismo cardíaco. ¿Ya? Eh, ahora, en pacientes que realizo la terapia de reperfusión farmacológica y, no, y yo tengo la sospecha de que no había una reperfusión adecuada y vamos a ver más adelante cuáles son los criterios que yo tengo que saber para saber si mi terapia farmacológica ha sido efectiva o no. Si yo tengo la sospecha que no ha sido efectiva mi terapia farmacológica, yo tengo que hacerle inmediatamente el cateterismo cardíaco. ¿Ya? Y si yo tengo la sospecha de que ha sido efectiva mi terapia farmacológica, yo tengo 2 a 24 horas para hacer el cateterismo cardíaco. De todas maneras, luego de una terapia farmacológica, el paciente debe de ir a un cateterismo cardíaco. ¿Ya? Es la comúnmente llamada terapia fármaco-invasiva, la que usa ahora, ¿no? O sea, es terapia farmacológica, pero igual tiene que ir a un tratamiento de cateterismo cardíaco, ¿no? De terapia invasiva. Y estos son los medicamentos que usamos para la terapia farmacológica. Ya está los trombolíticos, la estreptoquinasa, el anteplase, y otros más que hay ahora, lo que tenemos más en países, el estreptoquinasa y el alteplase. Lo que usamos más en realidad es el anteplase. ¿Ya? La estreptoquinasa no es un agente fibrinolítico específico, por lo que puede actuar sobre el plaminógeno circulante ligado al trombo y también ligado al trombo, y esto puede desarrollar anticuerpos, por lo que no se debe administrar en pacientes que hayan recibido previamente. Mientras que el anteplase, conocido como TPA o TPA, es un agente fibrinolítico específico, ¿ya? Tiene una relativa selectividad para alisar la fibrina y está ligada al trombo. La probabilidad obtenida mayor lo da el anteplase que el estreptoquinasa, ¿no? Estas son las dosis, también creo que las tenemos acá. Sí, ahí están las dosis, ¿no? Eh, el altiplase pesa menos de 60 kilos, puedo usarlo por kilo de peso, ¿no? El bolo siempre es el bolo de 15 miligramos bolo. Luego pasamos 75 miligramos por kilo en 30 minutos. Y luego pasamos 0,5 miligramos por kilo en los otros 60 minutos restantes. Si pesa más de 70 kilos, puedo pasar los 15 miligramos bolo más 50 miligramos en los 30 minutos siguientes y luego paso 35 miligramos los siguientes 60 minutos. Debo de completar 100 miligramos. Mientras que la estreptoquinasa es 1,5 millones diluidos en destrozo del cloruro y lo pasamos en 1 hora. Ahora, este, es importante saber que, es que antes de
de realizar la terapia fibrinolítica farmacológica si es que mi paciente tiene alguna contraindicación para el uso de estos fármacos. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Hay unas condiciones absolutas que me imposibilitan usar los fibrinolíticos, que haya tenido un ACV hemorrágico previamente, que tenga una neoplasia a nivel del sistema nervioso central, que tenga un sangrado activo, que tenga un sangrado activo, una diabetes hemorrágica, sospecha de disección aórtica, o que haya tenido un ACV isquémico en los últimos 3 meses. ¿No? Si tengo uno de estos factores, yo no puedo usar ningún fibrinolítico, ni alteplase, ni otros más. Hay unas relativas, ¿no? Este, que sí puedo usar con el riesgo correspondiente el fibrinolítico, ¿no? Que es embarazo, hipertensión arterial, ¿no? Preferidas sistólicas por encima de 180, úlceras pépticas activas. Ahora, eh, ¿qué criterios me van a hacer sospechar que mi terapia ha sido efectiva? ¿Ya? Uno, que disminuye el dolor. Otro es que descienda el ST más del 50% con el que vino. Es decir, si yo le voy a tener que sacar electros a la mitad de la terapia fibrinolítica y al final de la terapia fibrinolítica. Si veo que el ST ha descendido más del 50%, yo tengo ya una sospecha de que mi trombolísis ha sido exitosa. Lo otro puede ser también, como digo, que haya descendido el dolor y lo otro a veces hay unas arritmias de reperfusión. El paciente, el corazón o está atontado por las células porque no tienen oxígeno, el hecho que entre el oxígeno bruscamente, a veces se dan unas arritmias, le decimos arritmias de reperfusión, ¿no? Pero también me da una sospecha de que puede estar yendo bien este, mi tratamiento fibrinolítico. Ahora, este tratamiento puede tener complicaciones. Puede producir hemorragias, puede producir hemorragias intracerebrales, eh, puede producir hemorragias gastrointestinales, ¿no? Puede producir hipotensión, arritmias. Por eso es importante, antes de iniciar ese tratamiento, una autorización, una firma de autorización, ya sea por el paciente o un familiar, si le quiere el paciente hacer. Si tiene autorización, es saber el paciente qué se le va a hacer o el familiar que sepa qué se le va a hacer, qué se le va a usar al paciente, por los riesgos que esto complica, ¿no? Claro, el beneficio es mayor que los riesgos que presenta, si no no se usaría estas drogas. Eh, Aparte de este tratamiento farmacológico o fármaco invasivo, si quieren decirlo, hay otros tratamientos farmacológicos que tenemos que usar aunado a la terapia de repercusión, aunados a los antibióticos, que son la aspirina, ¿no? Que son los antiagregantes plaquetarios, ¿no? La aspirina, eh, usamos dosis de carga de 300 miligramos vía oral en ese momento y luego ya al día siguiente ya comenzamos a usarle 100 miligramos día. Y luego está, en caso que usamos tratamiento farmacológico de fibrinolisis, usamos el clopidogrel. Es decir, tenemos que usar doble antiagregación plaquetaria. El clopidogrel también es otro antiagregante plaquetario, es un inhibidor de enzima P2Y12, ¿ya? Y tenemos que usar estos dos fármacos, doble antiagregación plaquetaria. Aspirina, clopidogrel. Clopidogrel también se usa a dosis de carga de 300 miligramos y luego otra seguida de 75 miligramos día, ¿ya? Y conjuntamente esto, aparte de la doble antiagregación plaquetaria, se usa tratamiento anticoagulante, ¿no? Se recomienda anticoagulación, ya sea con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Para eso el tratamiento, como ahí es la heparina de bajo peso molecular, como es la que usamos más en saprina, es 1 miligramo kilo de peso subcutáneo cada 12 horas. Entonces, aparte de ese tratamiento de doble agregación plaquetaria, la anticoagulación con heparina, ya sea de bajo peso o no fraccionada,
Aparte vamos a usar estatinas, betabloqueantes, llegas como vamos a ver más adelante, porque esa parte es igual para cualquiera de los dos síndromes coronarios agudos, ya sea supra o infradesnivel. Y el supra, como les decía, tenía la doble opción, ¿no? La fibrinolisis o la terapia de reperfusión con cateterismo cardíaco o la terapia fármaco-invasiva, que es usar las dos, ¿no? Luego de la fibrinolisis farmacológica, inmediatamente ir a un cateterismo. El cateterismo aquí se realiza con anestesia local, se ingresa ya sea por la arteria radial o la femoral, se ingresa con un catéter que va a canalizar la arteria hacia la columna derecha o el tronco de la columna izquierda, y por ahí van a pasar una guía que va a servir como un puente para que pueda pasar un balón que es un globo, como ven acá, y que luego se retire el globo y luego se va a soltar el stem, como ven acá. Claro. Este es el cateterismo cardíaco, que es el catéter que canaliza en este caso el tronco de la coronaria izquierda, pinta, inyectan en contraste y acá ven, ¿no? La descendente anterior y la circunfleja. Luego, posteriormente, canalizan la coronaria derecha y dentro de la coronaria derecha. Estas arterias están limpiecitas, ¿no? Pero vamos a ver más adelante otras que están obstruidas. Por ejemplo, miren esta de acá. Bueno, ahí está. Miren, ven, si se fijan bien, este es el catéter, está canalizando la coronaria derecha y van a ver que el flujo está obstruido. Hay zonas en que tiene, miren, esa es la obstrucción, acá este lado, ¿lo ven? En vez de tener un flujo, una coloración constante, tiene obstrucciones, ¿ven? Acá. Entonces, lo que hacemos es, desde el catéter, este es la placa de ateroma, ojo, es la placa de ateroma. A ese nivel colocamos el globo, el stent, soltamos y comienza a fluir la sangre normalmente. ¿No? Lo que se ve es la obstrucción y posteriormente después de colocar el stent ya se ve el flujo que pasa normal. Entonces, hemos dado el elevado, que es el- el- la obstrucción total, donde tenemos que actuar rápidamente, y el síndrome coronario agudo ST no elevado, ¿no? Acá hay un infradesnivel, que es el infradesnivel en ST. Hay una obstrucción parcial, pero significativa de la arteria coronaria. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es estratificar el riesgo coronario. ¿Ya? Es ver qué tanto riesgo tiene este paciente para que vaya a un cateterismo cardíaco urgente, ¿no? Entonces, para el riesgo, para estratificar el riesgo, lo que usamos hay dos scores, es el score GRACE y el score TIMI. ¿Ya? Acuérdense, es el GRACE, que es el que más usamos, ingresan con su celular y le dan todas las pautas y van sumando los puntos. Le dice qué edad tiene, la frecuencia cardíaca, por eso importan las funciones vitales, la presión arterial sistólica, qué creatinina tiene, qué clase de Kimball tiene, si ha tenido un paro cardiorrespiratorio al ingreso, si la relación de enzimas es positiva, si es decir, desviación de enzimas es 70, entonces esto da un puntaje y de sumatoria, si es más de 140, es un Grace alto, ¿ya? El score el ECLIP, es una valoración del riesgo de mortalidad que tiene el paciente infartado, ¿no? Clase uno es cuando no hay síntomas
de congestión hemodinámica, ¿no? Congestión pulmonar, ¿ya? La Klippel 3 ya vemos que hay presencia de desarrollo cardíaco, encontramos crépitos a nivel pulmonar. La clase 3 hay edema agudo pulmonar. La clase 2 es la que decía anteriormente. La clase 3 es donde ya encontramos que hay un edema agudo de pulmón y la clase 4 es que entra en choque cardiogénico. Entonces yo sumo estos valores y me da 140, yo estoy entre un paciente que ya tiene un score Grace alto. Entonces, si tenemos un score, un alto riesgo coronario, que no solo, un alto riesgo de mortalidad, que no solo lo vamos a ver por el Grace, sino también lo vamos a ver con la presentación clínica del paciente, tenemos que estar hablando de una estrategia invasiva. Acá, en el SP no elevado, no funcionan los fármacos, los frinolíticos. El tratamiento farmacológico con frinolíticos, cetokinasa, alteplase, no funcionan. ¿Ya? En estos casos lo que tenemos que ver es que el paciente entra a cateterismo y quién no entra, ¿no? Entonces, ¿en qué momento entrar, mejor dicho? Por ejemplo, el que está en alto riesgo, los pacientes que vienen con muy alto riesgo, ¿no? Que están inestables, muy alto riesgo, son pacientes que están inestables médicamente, de repente están en shock cardiogénico, tienen recurrencia del dolor torácico, el dolor torácico refractario al tratamiento que estamos usando, están presentando arritmias que comprometen la vida del paciente, o tienen alguna complicación de infarto. Estos pacientes tienen que ir a una estrategia invasiva, un cateterismo en menos de 2 horas. ¿Ya? Pacientes de muy alto riesgo, ST no elevado, cateterismo, en menos de 2 horas. Y en pacientes de alto riesgo, son aquellos que tienen un score Grace más de 140, tienes una fruta de elevación de las troponinas muy elevadas, cambios dinámicos en el electrocardiograma, ¿no? Estos pacientes van a una estrategia invasiva en menos de 24 horas. Los pacientes de rango intermedio están estables, ya ven menos tendencia a la baja de las troponinas, el score Grace no es alto, está en menos de 140 y más de 100. Estos pacientes pueden una estrategia invasiva antes del alta o dentro de las 72 horas. Los de bajo riesgo, realmente son los que no cumplen los otros patrones. Obviamente pueden ir a una estrategia, a veces lo que usamos es hacer una estrategia, estratificación del riesgo, pero de manera de ver qué tanta viabilidad tiene el músculo que pueda salvarse y ir a un cateterismo. No necesariamente el cateterismo. Y lo que le decía, la doble anterioración plaquetaria A en los dos, ¿no? Sí, que el síndrome coronarico elevado y el no elevado, ¿no? Eh, en el- Cuando usamos fenolíticos, en el ST elevado es aspirina y clopidogrel, ¿ya? No puedo usar otro, la aspirina siempre va con clopidogrel, no puedo usar otro inhibidor del, del P2 y 12, ¿no? Que por ejemplo hay otros antiagregantes plaquetarios inhibidores del P2 y 12 que son el ticagrelol y el prasugrel. Las guías nuevas lo recomiendan más que el clopidogrel, ¿ya? En los pacientes que no hayan recibido terapia fibrinolítica. Por ejemplo, un ST no elevado eh, o un ST elevado que no haya recibido fibrinolisis, se recomienda aspirina más ticagrelol o prasugrel. Si no tengo estas dos opciones, puedo usar el clopidogrel. El ticagrelol y el prasugrel son medicamentos sumamente más caros que el clopidogrel es sumamente más cómodo. Si es que no tengo la opción de usar esos dos medicamentos, puedo usar el clopidogrel, no hay ninguna este, contraindicación con eso, ¿no? Lo habitual es que siempre usábamos aspirina y clopidogrel. Así es que están a la mano.
El problema es que con estos medicamentos, si tengo un alto riesgo de sangrado, este medicamento de la doble antiagregación plaquetaria lo debo usar por lo menos por 12 meses. ¿Ya? Por lo menos 12 meses. Si el paciente recibió, está con un cateterismo cardíaco y recibió, le han colocado un stent, lo ideal es tomarlo por 12 meses. Y luego suspender uno de los dos y quedarse con uno solo, ¿no? Lo habitual es aspirina o suspender la aspirina y se queda con clopidogrel o eh, en caso que tenga muy alto riesgo de sangrado, muy alto riesgo, se requiere por lo menos usarlo por lo menos el primer mes y luego quedarse con un solo antiagregante. Recomiendan en estos casos suspender la aspirina y quedarse con el inhibidor de P2 y 2, ¿no? Que sería el clopidogrel o eh, ticagrelor o letrozole, si está muy alto riesgo de sangrado. Si no, lo ideal es 12 meses. Estas son las dosis de los medicamentos. Todo corrige sin fibrinolisis farmacológica, ¿no? Aspirina y clopidogrel no puede ir el plazolete y ticagrelor. No hay estudios que demuestren el beneficio de estos en este tratamiento. Y lo otro es la colocación de stent, cateterismo cardíaco, si puede usar cualquier día. Las guías recomiendan la aspirina a una vaporzuel o ticagrelor. Si no, aspirina más clopidogrel. Pero siempre doble antiagregación plaquetaria. Estos no son anticoagulantes, son antiagregantes plaquetarios. Luego está la anticoagulación. En este caso usamos heparina. En la presencia de cambios isquémicos electrocardiográficos o elevación de los marcadores cardíacos, los pacientes con síndrome coronario agudo deben ser tratados inmediatamente con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, como dije anteriormente, ya sea cualquiera de los dos, supra o infranivel. La terapia anticoagulante debe continuarse por 8 días o hasta la alta hospitalaria o al momento que ya se le revascularizó, ¿no? Si ya no le abrí la arteria con cateterismo, ya no necesito usar la heparina. En todo caso, si no, 8 días o suspender la. Estas son las dosis de la no fraccionada, el bolo de 60 miligramos, luego 12 unidades kilo este, por un máximo de 1000 unidades por hora, por 48 horas o hasta realizarse el cateterismo cardíaco. Heparina de bajo peso muscular, en este caso usamos la enoxaparina, 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12. Esto con respecto a los hipolipemiantes, ¿no? Eh, la atorvastatina, lo que usamos ahora es la atorvastatina y la rosuvastatina, y lo que recomienda en pacientes que han tenido un infarto, que tengan un LDL lo más bajo posible, ¿no? Las guías recomiendan menos de 55 miligramos por decilitro, pacientes que han tenido un infarto. Y lo que tengo que usar en este caso usamos atorvastatina, 80 miligramos kilo, hay de 20, 40, 80. En este caso usamos 80 y lo que tenemos que llevar es de lo más bajo posible. Si no baja a esos valores que se recomiendan las guías, puede aunarse otro tipo de medicamento a la atorvastatina, que puede ser el ezetimibe, a la atorvastatina, o unos nuevos inhibidores que están saliendo que bueno, no es necesario tomarlos ahora en cuenta que todavía no se usan acá en Perú, pero ya están saliendo medicamentos que bajan el LN de manera significativa. Lo habitual es que pacientes que no son ateroscleróticos que tengan un valor de LL menos de 100, pero pacientes que tienen infarto, lo ideal es menos de 55. Pacientes que tienen placas que no requieren, que no han hecho un síndrome coronario agudo, lo ideal es menos de 70. Las guías son muy exquisitas en ese sentido, ¿no? Tener el LL lo más bajo posible. El uso de betabloqueantes, ¿no? Isoprolol, carvedilol, en menos de 24 horas, siempre y cuando de iniciado el síndrome coronario agudo, siempre y cuando no tenga contraindicaciones, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bloqueos auriculoventriculares de alto grado, ¿no? O que esté inestable hemodinámicamente, ¿no? Tenso o con frecuencia cardíacas menores de 40, no voy a usar un beta bloqueante.
El- los YECAs se pueden usar en pacientes que tienen infarto con fracción de eyección baja menos del 40%, que sean hipertensos, que tengan diabetes. En ellos se prefiere usar YECAs en caso que no tenga alguna contraindicación para YECA, pueden usar los ARA2. La colchicina que está haciendo las terapias, pues, acuérdense entonces, doble integración plaquetaria, anticoagulación, hipolipemiantes, estatinas, llevar el LL lo más bajo posible, beta bloqueantes las primeras 24 horas, y cuando haya contraindicaciones, los YECAs, siempre y cuando el paciente tenga fracción de eyección menor de 40. En este caso, el YECA no es porque es un hipertenso, el YECA lo que hace es un antirremodelador cardíaco, ¿no? Por eso se recomienda en fracciones bajas. Las complicaciones mecánicas, perdón, las complicaciones postinfarto pueden ser mecánicas o eléctricas, ¿no? Ruptura de pared, ruptura del centro ventricular, ruptura de pared libre, ruptura del músculo papilar, ¿no? De la aula mitral. Y las complicaciones eléctricas, ¿no? Arritmias, bloqueos, auriculares. Esas son las complicaciones que nos pueden traer posteriormente un infarto. Pues un infarto tenemos que estar al pie del paciente, tiene que estar en una unidad de cuidados coronarios. Estas son recomendaciones posteriores al infarto, ¿no? No se olviden el colesterol LDL, como dice acá, ¿no? Tenerlo por debajo de 55, eh, mantener una buena presión, eh, si es hipertenso, tener la presión sumamente bien controlada, si es un fibrilador auricular, también tener, si es posible, tener un ritmo sinusal, evitar el tabaquismo, la dieta, mantener un peso ideal, ¿no? Un índice de masa menos de 25, que haga actividad física, posteriormente el infarto, hace una rehabilitación cardíaca que le van a indicar ahí más o menos al terminar la rehabilitación cardíaca qué cantidad de ejercicio puede hacer diario, ¿no? Entonces, paciente que llega a la emergencia, ¿no? Ve la característica del globo torácico, pedimos el electrocardiograma, las enzimas cardíacas, si confirmamos el diagnóstico, es un ST elevado, tengo dos opciones, hay que ver qué cantidad de horas tiene de inicio del dolor, si está dentro de las 12 horas, hemolisis, eh, o la terapia de cateterismo cardíaco con stent, eh, igual, toda la integración plaquetaria, anticoagulación, beta-bloqueantes, hipolipemiantes, YECAS en caso que tengan menos del 40%. La otra opción es que sea un síndrome coronario agudo ST no elevado, donde tengo que ver estratificar el riesgo. Si es un paciente de muy alto riesgo, tengo menos de 2 horas para hacerle cateterismo. Si es alto riesgo, dentro de las 24 horas. Y la terapia farmacológica es la misma en este caso, ¿no? La anterior. El tratamiento no elevado no se... ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor, todo claro. Ya, muchachos. Entonces lo voy dejando. No hay preguntas. Listo. Ya eso es todo, muchachos. Gracias por la atención. Ya nos estamos viendo entonces. Sí, sí, muchas gracias, que tenga buena tarde. Igualmente, chao, chao, suerte.